principio, lo que nosotros sabemos es que las agudizaciones o exacerbaciones de la EPOC son un evento muy habitual en la historia natural de los pacientes con EPOC, y realmente lo importante de las agudizaciones o exacerbaciones es que tienen un impacto negativo en lo que es la calidad de vida de los pacientes, en su función pulmonar, en su mortalidad y también, como no, en el impacto económico que generan a todos los servicios de salud. Entonces, por tanto, el poder de alguna manera identificar a aquellos pacientes que sean exacerbadores va a tener una repercusión muy positiva tanto en lo que son los pacientes como también, por supuesto, en los costes sanitarios. Sabemos que los EPOC que son más graves son los que más gastos generan, pero fundamentalmente aquellos que son más exacerbadores son los que se llevan el porcentaje aún más alto. Prácticamente el 53% de los costes sanitarios son en pacientes agudizadores y pacientes graves. Por tanto, cualquier estrategia que nosotros diseñemos desde los sistemas de salud para poder detectar, identificar a esos pacientes y elaborar estrategias de prevención, ya sea con vacunación antigripal, vacunación antineumocócica o fármacos, como también la educación, por supuesto, ¿no? El que puedan cumplimentar adecuadamente sus tratamientos, que los inhaladores lo hagan correctamente, es decir, todos son varias patas en las cuales nos apoyamos para tratar mejor a nuestros pacientes agudizadores. En este caso disponemos de una serie de medicación, porque sabemos que la inflamación es muy importante y, por tanto, todos aquellos aspectos terapéuticos dirigidos a tratar estas agudizaciones, esa inflamación en los pacientes con EPOC y esa inflamación que se incrementa en las agudizaciones, pues van a ser unas estrategias muy coste efectivas. Como ya ha comentado antes mi compañero, disponemos de una serie de fármacos fundamentalmente antiinflamatorios, como son los corticoides inhalados, y también disponemos de roflumilast. Roflumilast es una molécula nueva, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 y que se ha visto que realmente todos los estudios demuestran que produce una mejoría en la función pulmonar de los pacientes y sobre todo una reducción de esas exacerbaciones. Por tanto, tenemos que identificar a esos pacientes que se pueden beneficiar de estos nuevos fármacos, porque lógicamente, como antes he comentado, va a haber una mejoría en su calidad de vida y también en lo que son los costes sanitarios asociados a estos pacientes. En esta mesa consiste en repasar una serie de preguntas que sabemos que son relevantes para el médico de atención primaria y probablemente también para el médico especialista, porque son preguntas que nos hacemos a diario en nuestra labor clínica habitual. Y coinciden, estamos en un marco especialmente adecuado porque acaban de salir dos guías para el tratamiento de la enfermedad, para el tratamiento de la EPOC. Y son dos guías que inicialmente parecen que son muy dispares. Por un lado tenemos la GOLD 2011, que nos hace una aproximación diagnóstica y terapéutica basada en 3 ejes de tratamiento, y por otro lado tenemos la GESEPOC, que nos hace una aproximación diagnóstica y terapéutica basada en fenotipos clínicos. Inicialmente, cuando uno lee las dos guías, parece que es muy distinto, pero si uno se fija en la letra pequeña y quita un poco los detalles de medio, puede comprobar que el mensaje que se da es muy parecido y probablemente sean muy compatibles entre sí. Ese es uno de los mensajes que queremos dar en esta mesa, de que no hay tal discrepancia, sino que pequeños matices aparte podemos tener un consenso bastante amplio de cómo diagnosticar y cómo tratar la enfermedad. Por ejemplo, para el diagnóstico tenemos diversos puntos de controversia y uno de los que se aborda es el cribado de la enfermedad. ¿Hasta qué punto tenemos que hacer espirometría a todos los pacientes? Y sabemos que esto no es necesario. De hecho, ambas guías reconocen un grupo de pacientes en el que se debe hacer cribado. Aquellos que tengan factores de riesgo, que hayan fumado principalmente y que tengan síntomas crónicos, es a estas personas a las que hay que hacerle una espirometría, especialmente por encima de los 40 años. Este mensaje lo dan ambas guías, tanto GOLD 2011 como GESEPOC. Otro punto de controversia importante es la manera de hacer el diagnóstico. Todos sabemos que se hace en base a unos síntomas con factores de riesgo y en base a un resultado de la espirometría. La duda surge cuando intentamos ver qué patrón espirométrico vamos a utilizar para detectar la obstrucción. Por consenso utilizamos el cociente FV1 partido por FVC menor de 0,7 y esto es así en las dos guías. Sin embargo, tenemos la duda de que en personas que son de avanzada edad,
se puede aparecer este cociente por debajo de 0,7 cuando en realidad no tiene una enfermedad, sino que como parte del propio envejecimiento del pulmón puede llegar a aparecer una obstrucción. En este sentido, GOL reconoce esa existencia, pero deja el cociente fijo a 0,7, mientras que GSEPOC también la reconoce, pero abre la posibilidad a que se utilice lo que se llama el límite inferior de la normalidad para aquellos pacientes en edades extremas, que bueno, que es un avance también considerable. Y en tercer lugar, sobre el diagnóstico, reconocer que tenemos una duda con el papel del test broncodilatador. Por un lado, sabemos que el diagnóstico se debe hacer después de dar un broncodilatador, hacer una espirometría, dar un broncodilatador y hacer una segunda espirometría, y es esta segunda espirometría la que nos va a dar el diagnóstico. Entonces se ha puesto en tela de juicio si el porcentaje de mejora podría tener un impacto pronóstico o diagnóstico en la enfermedad. Y ambas guías coinciden en decir que como esta variabilidad es muy grande, este cambio del pre al post tiene una gran variabilidad durante el tiempo, parece que tendría poca importancia práctica porque no es un parámetro muy reproducible. ¿Cuál es la excepción? Es GSEPOC, que utiliza este porcentaje de broncoreversibilidad que llamamos para diagnosticar lo que llama el fenotipo mixto EPOC-asma. Esa sería la única aplicación clínica según esta guía. Curiosamente, y esto no lo sabe mucha gente, GOL reconoce la existencia de este fenotipo mixto, solo que no hace un algoritmo terapéutico basado en él, pero ahí también coinciden las dos guías en que el fenotipo existe y por lo tanto debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista terapéutico, también tenemos grandes novedades. Ambas guías hacen un esquema de tratamiento inicialmente totalmente distinto, pero que cuando uno lo analiza en detalle son muy parecidos. Ambas se fijan en FEV1, función pulmonar, en exacerbaciones y en síntomas crónicos, medidos de cualquier manera, para establecer una estrategia de tratamiento. Eso lo hace GOL y también lo hace GSEPOC, que va avanzando dentro de cada fenotipo según estos tres criterios. Y nos surge ahora, tenemos ahora un buen momento de tratamiento de la enfermedad porque estamos en un momento en el que hay un gran desarrollo farmacológico en nuevas estrategias. Y una de las dos que se van a revisar es la doble broncodilatación. Sabemos que cuando se dan dos broncodilatadores de acción prolongada, a la vez la mejoría funcional es increíblemente muy superior a cuando se da uno solo, y sabemos que eso tiene impacto en los síntomas crónicos, algo menor en exacerbaciones, pero sí muy grande en síntomas crónicos, y durante la ponencia vamos a revisar algunos de los mecanismos biológicos moleculares que sustentan este aumento de eficacia y que yo creo que es importante conocerlo porque sabiendo cómo funcionan nos va a decir cómo tenemos que administrar esos fármacos, si juntos, separados, por la mañana, por la noche o de qué manera. Y la segunda nota terapéutica va a ser el uso de corticoides inhalados. Como probablemente sabéis, el uso de corticoides inhalados en la EPOC tiene una larga trayectoria, hay muchísimos estudios y tiene una larga controversia, tanto en su indicación como en la dosis que hay que utilizar. Bueno, las guías sí nos avanzan en este sentido y cada una establece el momento en el que hay que dar el tratamiento antiinflamatorio. Generalmente corticoides inhalados, en el fenotipo con bronquitis crónica también tenemos roflumilast. Y bueno, es verdad que en el fenotipo mixto EPOC-asma tiene una indicación especialmente importante, pero en el que no tiene ese fenotipo también puede tener una indicación especialmente importante en aquellas personas que tienen un componente inflamatorio alto, lo cual se suele traducir en aumento de las exacerbaciones. Y estos son un poco los mensajes que queremos dar en la ponencia. Los médicos de atención primaria cada vez asumimos más pruebas diagnósticas y, por supuesto, como dice el emblema del Congreso, el paciente crónico es nuestra responsabilidad. Por desgracia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no se le ha dado una importancia merecida hasta hace poco, recientemente, en el 2007, que fue cuando la Sociedad de Neumología por fin consiguieron que se considerase una prioridad en la investigación médica. De hecho, pues se prevé, dado que la población cada vez va a ser más vieja, más envejecida, va a aumentar la morbimortalidad de las enfermedades crónicas y, por supuesto, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, nos queda mucho por avanzar. Tenemos pruebas diagnósticas al alcance, tenemos tratamientos cada vez más eficaces, tanto a la hora de una posible prevención de agudizaciones como para el control de la sintomatología.
Sin embargo, no estamos haciendo las cosas de forma adecuada pese a los avances que se están generando. La espirometría todavía se sigue infrautilizando y los tratamientos todavía no existe un consenso, aunque existen guías, pero existe una variabilidad muy importante a nivel de médico de atención primaria a la hora de tratarla. Es muy importante nuestra labor, no solamente el paciente crónico, sino también lo que tenemos que hacer en personas no crónicas, es decir, personas jóvenes y las mujeres sobre todo, hacer una prevención de forma seria, dado que por desgracia España está a la cabeza de fumadores en personas jóvenes y también en mujeres, están comenzando a haber una elevación de forma seria. Lo que se pretende con este simposio es actualizar conocimientos y a ver si en la medida de lo posible podemos controlar mejor nuestro paciente crónico.